So, hello, my name is Dairon René Rojas Contreras. I am a student electronics engineering. Today I will be presenting exercise 1 from assignment 4 of the electromagnetics course. Okay, entonces vamos a estar viendo las ondas electromagnéticas que estas son fundamentales porque transportan energía e información a diferencia de otras ondas. Estas no necesitan de aire o agua para moverse y pueden viajar en el espacio, como si fuera, como un ejemplo, la luz del sol, las ondas de radio, las microondas y los rayos X. Entonces, componentes de una onda electromagnética. Tenemos el campo eléctrico que oscila en una dirección, el campo magnético, la dirección de propagación y la velocidad en el vacío, ¿no? Entonces, decimos que cada onda electromagnética tiene un campo eléctrico y uno magnético que vibran en direcciones perpendiculares entre sí y con respecto a la dirección en la que se propaga la onda. Esta relación es la base de todas las aplicaciones de la electricidad y el magnetismo en las industrias y en la vida cotidiana o en la tecnología en general. Bueno, entonces características principales. Tenemos que tiene frecuencia y longitud de onda, que estas están relacionadas. Tenemos que se propaga a la velocidad de la luz en el vacío y diferentes frecuencias determinan distintos tipos de ondas. Entonces, la frecuencia indica cuántas oscilaciones ocurren por un segundo, mientras que la longitud de onda mide la distancia entre crestas consecutivas. Cambiando así la frecuencia o la longitud de onda, obtenemos diferentes tipos de ondas y pues cada una de estas se usa para sus usos específicos. Ahí sí, perdón la redundancia. Aplicaciones. Las ondas electromagnéticas son esenciales en nuestra vida diaria, desde las comunicaciones hasta la medicina, y comprender sus propiedades nos permite desarrollar tecnologías avanzadas y aprovechar la energía y la información que se transporta por medio de ellas. Listo, entonces muchas gracias. Ahora vamos con la sustentación del ejercicio 4, perdón, de la tarea 4 del ejercicio número 1, el cual antes de empezar a desarrollar, vamos a dar mis datos de que cambian las variables de alfa, beta y gamma. Entonces, para mí alfa es 4, para beta es 2 y para gamma es 1, debido a que mi número de cédula termina en 124. ¿Vale? Entonces, el primer ejercicio nos indica por acá, bueno, antes de iniciar con el ejercicio, tenemos unos datos principales, los cuales al cambiar correspondientemente alfa, beta y gamma, tenemos los resultados. Tenemos el radio de la espira, que para mí es 3 metros, el área de la espira, el campo magnético, el ángulo, la frecuencia y las espiras, el número de espiras. Ok, entonces, ahora sí, continuando con el ejercicio, el punto 1 nos dice calcule el flujo magnético haciendo uso del editor de ecuaciones entre el campo magnético y el área de una única espira para el ángulo dado según corresponda, ¿vale? Entonces tenemos nuestros datos, que el campo magnético, este sería nuestro campo magnético, este sería el dato de nuestra área de única espira, este sería nuestro ángulo dado y 18 el número de espiras, ¿ok? Entonces, decimos que el flujo magnético dado es igual a la magnitud del campo magnético por la magnitud del área por el coseno entre el vector del área y el campo magnético. ¿Vale? Entonces, despejando esto, tenemos aquí el resultado de la magnitud del campo magnético y la magnitud del área. ¿Vale? Entonces, con estos datos vamos a estar trabajando para adelante. Entonces, ya despejamos esta fórmula sustituyendo datos, dándonos así como resultado de lo multiplicable menos 27.84 por la magnitud del campo. La magnitud del campo magnético. Efectivamente, este dato nos lo da en WIPS. ¿Listo? Entonces, el siguiente punto sería el flujo total para el número de espiras.
el cual al final, multiplicando el número de espiras por el resultado dado anteriormente, si por el flujo del campo magnético nos da menos 501,12 espiras, ¿no? Este dato, aclararlo que lo tomé en grados y no en radianes, ¿no? El resultado. Bueno, vamos con el punto B, que dice, ahora considere que el campo magnético cambia con el tiempo. Para este caso, calcule el flujo magnético en función del tiempo considerando el número de espiras en términos de la frecuencia angular. Y por aquí, entonces vamos a determinar nuestros datos, que para mí la frecuencia es de 1020 Hz. Mi ángulo sigue siendo el mismo, ahorita sigue siendo 190 grados. Y ya anteriormente habíamos despejado las magnitudes del campo magnético y del área, ¿no? Sí, del campo magnético y del área. Entonces, bueno, el primer punto nos dice que determinemos para 0 segundos, para 10 segundos y para 60 segundos. Entonces tenemos aquí nuestra ecuación ya dada, el flujo de campo magnético en función del tiempo es igual al campo magnético, bueno, perdón, a la magnitud del campo magnético por el área, por la magnitud del área por el coseno de WT, ¿ok? Entonces, esta ecuación de flujo magnético en función del tiempo nos quedaría así. Sería la magnitud del campo magnético por la magnitud del área por el coseno de 2pi frecuencia y tiempo. ¿Ok? Entonces, despejando, o bueno, sustituyendo datos, nos queda que el flujo magnético en función del tiempo 0 segundos nos da como resultado, por aquí, por aquí, por aquí lo tengo, aquí está, nos da el resultado, es que es más, vamos a ingresar a la calculadora para corroborar este dato, o sea, nos sigue dando el área, que es 9pi por el campo magnético, sí, por el campo, perdón, por la magnitud del campo magnético, sería el resultado. Entonces venimos aquí, lo único que podemos despejar es esta parte, 9pi por el coseno de 2pi, frecuencia y tiempo. Entonces vamos a hacerlo para 0 y para las demás para corroborar nuestros datos. Entonces un segundito por acá. 9pi, listo. 9pi. 9, uy, 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 uy. Ya, está. Perdón, ahora sí, 9pi por el coseno de 2pi. 2pi. Bien. Abro paréntesis, la frecuencia 1020 Hz y el tiempo, que en este caso es 0. Tenemos que nuestro resultado es el área ¿por qué? Por la magnitud del campo magnético, o sea, en este caso 9pi. Ahora vamos a corroborar para 10 segundos. Para 10 segundos, nuestro resultado es 9pi también. Y ahora para 60 segundos, vamos a corroborar, el resultado debería de ser el mismo para 60 segundos. Ok, 9pi. ¿Esto por qué ocurre? ¿No? Pues porque la frecuencia es muy alta, lo cual significa que el campo completa 1020 ciclos cada segundo, por lo tanto, en 10 o 60 segundos, él ya habrá realizado un número entero en ciclos. Entonces, esta es la explicación de por qué se repiten los datos en función de 0, 10 y 60 segundos. Bueno, siguiente pregunta dice, para que el tiempo del flujo magnético para que el tiempo el flujo magnético es el mismo al calculado, sabiendo que el calculado para 0 grados, bueno, aquí este ya es otro punto, pero es lo mismo que dice acá, ¿no? Sí, para que el tiempo T, el flujo magnético, para el tiempo, el flujo magnético es el mismo al calculado para, ok, que es el mismo dato que teníamos arriba, que despejándolo, ¿cuánto era que me daba? Para mí es 4,
Entonces sería 45 por 4, creo que me da 290 si mal no estoy. 45 por 4 por 4 y este resultado le sumamos 10, sí, 190, es que me da 190, ¿vale? Que sí es el dato en radios que tenemos, sí. Entonces, iniciando vamos a despejar tiempo, entonces tiempo es igual a 0 por Wt, que ya sabemos que es 2pi por la frecuencia, y el ángulo de, el ángulo debe encontrarse en radianes, por lo tanto, entonces, recordar poner la calculadora en radianes. Y el tiempo al final me dio que es 19 sobre 36.720 segundos, lo cual corresponde también a decir 5,17 por 10 a la menos 4 segundos, ¿vale? Entonces seguiría el literal B, C, perdón, y se determine la FEN indicada, la frecuencia electromagnética indicada a través de la ley de Faraday-Lenz para un motor simple, ¿ok? Entonces aquí tenemos nuestro resultado, sería la inducida es en menos n sobre la derivada del tiempo, ¿no? Entonces, en donde el flujo magnético en función del tiempo sigue siendo el mismo que teníamos antes, ¿no? Que sería la, la magnitud del campo magnético por el área por el coseno de Wt. El tal es que al final, reemplazando datos aquí de nuestra formulita, nos queda que sería 18n, que sería el número de espiras, ¿no? Por la magnitud del campo magnético por la magnitud del área del campo magnético por los datos que teníamos antes y el tal que al final aquí nos da nuestro resultado, ¿no? Bueno, vamos a pasar a la siguiente. Calcule la corriente en equilibrio inducida por T 10 más alfa, que para mí es 4, sería entonces 14 segundos. Si la batería usada para girar el motor es de 9 voltios y el alambre tiene una resistividad de 100 ohmios. Okay. Entonces ayúdese aplicando la ley de Ohm para obtener el valor resultado de la corriente. Entonces ya sabemos la ley de Ohm, ¿no? Que en este caso pues, intensidad por resistencia es igual al voltaje. Y al final tenemos reemplazando datos este resultado, ¿no? Aquí que después de despejar la fórmula nos quedaría este resultado. ¿Vale? Entonces, espero haberme hecho entender. Y pues este sería mi sustentación del ejercicio número 1 de la tarea número 4. Muchas gracias por escucharme. Hasta luego. Que perdón si el video fue algo largo.